Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio de Opción Mayor. Nos encontramos hoy día jueves 11 de julio, con un tema muy interesante y que muchas veces genera dudas a las personas mayores, a sus familias y a quienes trabajamos con ellos. Y que tiene que ver con los trámites legales. El año pasado hicimos un conversatorio donde hablamos particularmente de interdicción, donde estuvieron la abogada Ángela Arenas y el doctor Patricio Fuentes. Este conversatorio es un complemento de ese y también un complemento de las notas que pueden encontrar en nuestra página web www.opcionmayor.com. Si ustedes ingresan y ponen ahí en el buscador y ponen trámites legales o la palabra que a ustedes les quede cercana, interdicción, poderes notariales, van a poder acceder a notas y también a la grabación y el reporte del conversatorio previo. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar primero presentando a nuestras dos panelistas que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a la trabajadora social Margarita Cadenas. Margarita Cadenas, bienvenida. Margarita es trabajadora social y trabaja en el Centro Quintún para personas con demencia. Es una persona con mucha experiencia desde el punto de vista del territorio y de lo práctico con las familias de personas mayores y particularmente con demencia. Y María Fernanda es abogada de la Universidad Católica, es magíster en Derecho, es abogada senior, una persona con ya amplia experiencia en temas relacionados a trámites, vinculados también a temas de propiedades, y por lo tanto nos va a dar una mirada también práctica desde lo que es, desde el punto de vista como del derecho, estos temas que vamos a ir hablando. Bienvenida, Fernanda. Vamos a partir entonces con nuestras rondas de preguntas y también recordando a nuestros auspiciadores que los vamos a ir saludando, y a nuestras alianzas. A los que no nos conocen, porque cada conversatorio se va sumando nueva gente, nosotros en Opción Mayor tenemos una página web. Somos una iniciativa más amplia que la página web, pero en el fondo lo que buscamos es visibilizar a las personas mayores como consumidores y también hacer el encuentro entre consumidores mayores informados, brindando notas confiables, con productos y servicios que también sean confiables y previamente seleccionados. Y estas dos cosas las pueden encontrar en nuestra web a través de la guía de datos, los datos de profesionales o de servicios, y en las notas los temas de interés para que las personas se vayan informando y puedan tomar las mejores decisiones. Y hoy día nos acompaña también, estamos acá gracias a nuestro auspiciador Holandasa, que está presente en todos los conversatorios hasta la fecha y que lo hemos conversado antes, y que lo que ellos ofrecen son sepulturas en cementerios Parque del Sendero, ¿ya? Pero que las venden como en una venta anticipada y programada. Si ustedes los contactan, vamos a darles más adelante el teléfono y pueden ingresar también en holandasa.cl. Pueden acceder a comprar una sepultura de forma programada, planificada, a un precio que puede ser hasta un 40% más bajo que si se hace directamente, ¿ya? Muy bien, vamos a partir entonces con el tema que nos convoca hoy día. Bueno, primero vamos a partir con Fernanda, con Fernanda y con Margarita, y que nos cuenta un poquito, Fernanda, cuáles son los trámites vinculados a las personas mayores más frecuentes, o los motivos por los cuales más frecuentes las personas mayores o sus familias se acercan a los abogados o a una notaría, por ejemplo. Bueno, quería primero agradecer la invitación de Opción Mayor. Estos temas se hablan poco, pero son importantes, sobre todo cada vez que nuestra sociedad va envejeciendo. Así que es muy importante tener claro cómo proceder a medida que va pasando el tiempo y qué es lo más conveniente hacer en ciertas ocasiones. Los trámites notariales, que principalmente, yo he sido notario suplente en las notarías. Las personas mayores generalmente hacen tres trámites importantes. Por lejos, el trámite que más se realiza es el poder notarial. El poder notarial, después podemos detallar los distintos tipos de poderes notariales, pero ese es uno de los trámites. El otro trámite que se hace mucho es el testamento, y el tercer trámite que también se hace mucho son la compraventa de inmuebles. Las personas mayores, los bienes que tienen, a medida que va pasando el tiempo, si es que tienen algún bien inmueble, tienden a preguntarse qué hacer con ellos, y muchos de ellos prefieren transferirlos en vida. Ya. Súper interesante, Fernanda, porque tú mencionaste dos cosas que nosotros no dijimos en nuestra como lluvia de ideas inicial. Así es, pero creo que es importante, que puede quedar para otro conversatorio, pero es importante tenerlo en consideración. Súper.
Nosotros en el portal ahí en Opción Mayor hay una nota de testamento y también tuvimos un conversatorio de testamento que lo pueden encontrar también en el canal de YouTube. Así que los invitamos ahí a revisar. Cami, no sé si puedes buscar y les pones el link en el chat. Y hoy día también, si nos da el tiempo ahí, que tú nos puedas dar algún comentario o recomendación que creas que sea importante que la gente se lleve. Súper bien. Ujú. Margarita, desde tu perspectiva, así como desde la vivencia de lo que les pasa a los usuarios, ¿coincides con lo que dice Fernanda? ¿Qué otras situaciones a ti te toca ver? Ya coincido absolutamente. Para nosotros, en realidad, lo que más frecuentemente, ¿cierto?, se solicita para los distintos trámites que nuestros usuarios o personas mayores requieren, ya es el poder notarial. Lejos, lejos lo más frecuente, ya porque lo solicitan para poder hacer distintos trámites, ya para poder hacer traspaso, aquellos que tuvieron algún negocio, por ejemplo, y que ya no pueden, no están en condiciones de tramitar o de actualizar la patente de su negocio, ¿cierto? Que tienen que hacer el traspaso de ese negocio. Primero tienen que hacer el traspaso del negocio o de la patente del negocio a alguien más que esté en condiciones, ¿cierto?, de poder realizar los trámites. Entonces, como te digo, o sea, lejos es el tema del poder notarial en notarías. Muchas gracias, Margarita. Fernanda, cuéntanos y explícanos un poquito en el fondo esto de qué es el poder notarial, cuántos tipos existen, para qué sirve, cuándo deberíamos considerarlo. Mira, el poder notarial, así como lo dice su palabra, es cuando yo le doy la facultad a otra persona para que actúe en representación mía, ¿ya? Entonces, todas las gestiones que realice esa tercera persona las hace en nombre mío. Por eso es tan importante, digamos, el poder. Hay gente, en general uno le baja un poco el perfil, pero el poder es sumamente importante porque la persona a quien yo nombro y le doy ese poder actúa en mi representación en todos los actos que ella realice, ¿ya? Los poderes, hay poderes, bueno, los poderes en general, esa es la facultad que otorgan, pero hay poderes para distintas cosas. Entonces, dependiendo para lo que yo quiero que efectúe esa persona por mí, voy a hacer un poder notarial. En general está el poder especial, específico, para una cosa, una o más cosas, o el poder general, que es el poder que una persona otorga a otra para realizar todas las gestiones de administración de mis bienes, que ese es un poder amplio, amplísimo, donde en el fondo yo faculto a realizar todas las gestiones que son, que se pueden hacer por poder. Solamente hay una gestión que no se puede hacer por poder, incluso uno puede contraer matrimonio por poder, pero el testamento es lo único que no se puede realizar por poder. Nadie me puede representar para testar, pero para todo el resto sí se puede efectuar mediante poder. Por eso es tan importante a la persona a quien le doy el poder. ¿Mm? Me- Ah, me- perdona, y otra cosa, los poderes pueden ser por escritura pública o escritura privada, ¿ya? En general, la mayoría de los poderes se pueden hacer por escritura privada. Escritura privada significa que yo no tengo que ir a la notaría y redactarme un poder por una escritura, sino que basta que el notario solamente autorice la firma de ese poder. Incluso hay poderes que no son necesarios que los autorice el notario, ¿ya? Y son poderes muy simples. Y el poder general o el poder amplio sí requiere que sea por escritura pública. Ahí, Fernanda, cuando tú dices, por ejemplo, esto, claro, la escritura pública o la escritura privada, y que en el fondo esto como que sea autorizado, ¿eso qué implica cuando, a ver, en el fondo es como, si yo tengo que ir a realizar este poder y llego a la notaría, es como, es un formato tipo, yo tengo que saber qué es lo que quiero autorizar. Yo hoy día es Ya. como quiero poner, Sí. ¿cómo lo hago en el fondo? Sí. Bueno, depende de lo que yo quiero hacer. La mayoría de las personas, aquí estamos hablando específicamente de los adultos mayores, y en general cualquier persona como tú, como yo, no sabemos bien de qué se trata un poder. Entonces, en general, tendemos a pedir en notaría que nos hagan un poder amplio, un poder general. ¿Por qué? Porque es más, entre comillas, simple en el sentido de que yo no tengo que especificar cada cosa que yo le doy poder a esa persona.
Por lo tanto, así evito que me falte alguna facultad o que me rechacen ese poder en alguna institución. Entonces la gente tiende a decir, ¿sabe qué? Voy a hacer un poder amplio. Hay veces que por error en las notarías aconsejan hacer un poder amplio porque en el fondo abarca todo. Abarca todo, 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 entonces es difícil que ese poder me lo rechacen en alguna parte. Ese poder es lo que generalmente, a ver, hacen en las notarías cuando la persona que va a solicitar un poder no tiene claro para qué es el poder, ¿ya? Por eso ahí es una invitación a que se informe cada persona cuando tiene que darle o quiere darle poder a un tercero, tiene que saber específicamente para qué y no otorgar más poder de lo que necesita en alguna parte. Ese poder. Perfecto. Y en esa línea entonces, Fernanda, cuando yo voy a hacer un poder, ¿es un trámite en el que me tengo que, voy directo a la notaría con mi idea clara o es mejor que yo me asesore con un abogado? En el fondo es algo que es recomendable hacerlo así de forma directa o va a depender. O sea, siempre el ideal es asesorarse por un abogado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el abogado te va a decir las características del poder que tú necesitas hacer, qué es lo que debe contener el poder, si necesitas hacer algo específico, te lo va a decir. Si no, de todas maneras, en general las notarías tienen un formato tipo. Siempre los formatos tipo son un poquito tipo, por decirlo así, en el sentido de que es súper amplio, que abarca en general el promedio de todas las necesidades, ¿ya? Pero sí puedes obtener una notaría que te den un contrato tipo de poder general, ¿ya? Hay notarías también que tienen poderes para las cosas que comúnmente se requieren, por ejemplo, un poder específico para retiros de dineros bancarios, por ejemplo, o para el Banco Estado tiene, por ejemplo, un poder tipo para tal y cual cosa, los poderes específicos. Pero siempre mi consejo es que antes de ir a la notaría, bueno, si no se puede asesorar por un abogado, puede también ir a la Corporación de Asistencia Judicial para asesorarse por un abogado, si es que no tiene, digamos, la posibilidad de tener un abogado, digamos, privado. Pero si no, preguntar bien en la institución o donde quiere usar ese poder, si tienen un poder tipo. Eso es lo más práctico al final, o si requiere alguna cláusula especial ese poder. Porque la mayoría de las instituciones le pasan un poder, le dicen, mira, mira, basta con este poder, con esto, esta autorización, y va y la firma ante notario. Y de repente es mucho más simple. De repente necesitan poderes para cosas muy simples. Y entonces no es necesario hacer una escritura pública para eso. O sea, desde retiros de las tarjetas en el Banco Estado, todas esas cosas tan simples se pueden hacer con poderes mucho más simplificados y los mismos bancos, por ejemplo, en ese caso, tienen los poderes tipo. Súper. Tú dijiste en algún momento cuando hablaste esto de la escritura pública, la privada, y que en el fondo incluso habían otros poderes que uno podía hacer que no necesitaban pasar por la notaría. ¿Cuáles Claro, ejemplos son esos? sí. Lo que pasa es que ahí depende de cada entidad si solicita un poder, por ejemplo, por escritura pública o por firma autorizada o no. Yo, a ver, por ejemplo, yo necesito ir a retirar un documento de Banco Falabella. Y la chiquilla a lo mejor del Banco Falabella es algo tan simple y me va a decir, ¿sabe qué? No, no necesita que autorice este poder para que su mamá venga o su hija venga a retirar la tarjeta. Venga con este poder y lo firma usted nomás y que lo firme su hija y suficiente. Entonces, en el fondo, va a depender de la institución que requiera ese poder, si la calidad del poder. La calidad me refiero a si es escritura pública, que eso siempre un poder general, vas a necesitar escritura pública. Un poder autorizado ante notario, que significa que es una escritura privada, pero la firma la autoriza el notario. Significa que yo firmé y el notario dice que yo estoy firmando ese documento. Eso es lo que hace una escritura privada. El notario dice que la firma es la mía, ¿ya? Y un poder simple, sin requerimiento de firma ante notario, obviamente son los menos, pero sí existen en las cosas más simples. Pero ahí se lo van a decir específicamente, oiga, no requiere que sea ante notario. ¿Mm? Ya,
Súper, muchas gracias Fernanda. Le vamos a dar la palabra ahora a Margarita y después también recuerden que a través del chat nos pueden ir haciendo preguntas, ¿ya? Y las podemos tomar ahora o más adelante. Margarita, desde tu perspectiva, en relación a este tema de los poderes, ¿cuál es tu experiencia? Como, ¿qué consideraciones hay que tener? Si tienes alguna pregunta o comentario para Fernanda, que de repente puede representar también preguntas que tiene la gente así normalmente. Sí, es que en general lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es, a ver, es un trámite bastante obstaculizador para las personas mayores, ya el tema de los poderes, porque además aún te siguen pidiendo un informe de salud, ¿cierto? Un informe de capacidad. También quiero que se entienda desde dónde me instalo yo, ¿cierto? A decir lo que estoy diciendo, ya desde un trabajo con personas vulnerables, ¿cierto? En donde el tener que ir, ¿cierto? A solicitar un poder notarial para poder hacer un trámite, como el que tengas que presentar, ¿cierto? Ese informe a la AFP, porque fundamentalmente son las AFP, por ejemplo, las que te ponen problemas para el cobro de pensión, ya tener que pagar al médico, porque en servicio público la verdad es que no se extienden esos certificados, ya, por lo menos nosotros no podemos extendernos y eso nos viene el mandato desde las jefaturas, ya, jefaturas no de Quintún, sino que más arriba, ya, tienen que ir a un médico privado para que les extienda el certificado. El médico privado, lo conversaba hoy con una neuropsicóloga, ya el neurólogo les pide a los neuropsicólogos ya que extiendan, ¿cierto? Que hagan un informe neuropsicológico, en el fondo como una protección entre ellos, y todo eso ya implica un gasto de recursos que muchas familias no tienen, ya, que muchas familias no tienen para poder eh, tal vez presentarlo, como decía, a la FP para poder cobrar una jubilación de 200.000 pesos mensuales, ¿ya? Que chuta, genera más gastos de lo que yo voy a recibir de retribución, ¿ya? Siento que es un poco complejo el procedimiento. Entiendo, ¿cierto?, que es necesario, pero siento que no se aplica un criterio que sea equitativo, no igualitario, sino que equitativo en función de los recursos y las necesidades de cada familia. Claro, está el tema de la Corporación de Asistencia Judicial, pero la Corporación de Asistencia Judicial te atiende bajo requisito de pobreza. ¿Ya? O sea, que tengas el 40% o estés dentro del 40%, ¿cierto?, de personas de mayor vulnerabilidad en el país. Y no todas las personas, ¿cierto?, están en el 40% o no todas las que lo requieren y no cuentan con recursos están en ese 40%. En algunos lugares tenemos defensorías de personas mayores, ¿ya? Y esas defensorías, estos casos no los atienden, o sea, no está dentro de las competencias. Entonces, desde ahí yo lo veo eh, más que facilitar, ¿cierto?, la vida para algunas personas, ¿ya? Se las dificulta. ¿Ya? Es un tema que vemos habitualmente, o sea que yo como trabajador social del grupo, ¿cierto?, con el que trabajo, lo veo prácticamente en el día a día. Mm. Muchas gracias, Margarita. Creo que acá que dijiste varias cosas que es importante ahora que quizás Fernanda pueda haber ido tomando como nota, porque hay algunas que efectivamente quizás son como dice Margarita, o hay otras que quizás no son o no deberían ser así. Mm. Entonces, desde el punto de vista de como de la pertinencia, porque tocaste el tema del certificado de lucidez, Ujú. hablaste de la Corporación de Asistencia Judicial, y de ver en el fondo esto como un obstáculo. Y en general uno lo entiende como que el realizar el poder, sobre todo cuando es de forma planificada, por eso son distintas como perspectivas, debiese ser algo que nos ayuda como por organizarnos, dependiendo de cuál es el tiempo, cuál es el momento, que es para facilitar las gestiones. Pero dentro Exacto. de eso yo lo veo desde como desde la teoría, pero tú dices, claro, desde lo que uno le toca ver en el territorio, resulta ser bastante complejo. Puede ser el caso, puede ser el momento, puede ser la instancia, no sé, la notaría a la que se acercaron o al profesional. Entonces, no sé si ahora, Fernando, tú nos podrías como
comentar un poquitito o aclarar quizás algunas, puede ser corroborar o aclarar algunas cosas de las que dijo Margarita, pero antes de eso voy a hacer un mini break porque se ha ido sumando más gente, entonces para darles la bienvenida, para contarles que estamos hablando con Fernanda Rubio, abogada, y con Margarita Cadenas, trabajadora social. Y que, bueno, están todos invitados a visitar nuestra página www.opcionmayor.com y saludar a nuestros auspiciadores de estos conversatorios, que son Holandasa. Pueden visitar holandasa.cl. Holandasa ofrece, en este caso que estamos hablando de programación, la oportunidad de poder comprar sepulturas de forma programada en Parques del Sendero, y están presentes en Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Y si ustedes acceden a través de ellos, en vez de comprar directamente, digamos, en el cementerio, o en el momento en que uno se empieza como a estresar por estas cosas, si compran anticipadamente pueden optar, mencionando el código opción mayor, hasta un 40% del precio de lista de lo que equivale a comprar directamente en el parque. Es un súper buen descuento, ¿ya? Y para poder acceder a tienen que contactarse al teléfono más 569-842-86511 o al más 56-974-977-7219, o a escribir al correo infolandasa.cl. Se los vamos a dejar ahí también en el chat, ¿ya? Y contarles que nosotros tenemos en Opción Mayor distintas alianzas, ¿ya? Y dentro de esas alianzas, contarles que tenemos una alianza con Examedi, que es para toma de exámenes en domicilio, y si ustedes con el código Opción Mayor pueden optar a un 15% de descuento en el valor de los exámenes, ¿ya? Así que para que lo consideren. Muy bien. Vamos a seguir entonces ahora y darle el paso a Fernanda con este tema de las aclaraciones en relación a los poderes, el certificado de lucidez y eso que nos mencionaba Margarita. Eh, bueno, yo concuerdo harto con Margarita, o sea, creo que el adulto mayor tiene más dificultades para vivir en este mundo moderno, cada vez más, es muy complejo, hasta para uno ya le cuesta el tema tecnológico. Entonces, lo que yo he visto, digamos, que el poder general, por ejemplo, que es el poder que más se hace en la notaría, es engorroso cuando piden el certificado. El tema del certificado, bueno, ha sido un gran tema desde que la Corte de Apelaciones, el año 2021 más o menos, en un auto acordado definió que para que el notario pudiera ver si el adulto mayor estaba o no en condiciones de hacer un poder a otro, tenía que, o recomendaba, digamos, un certificado médico, que el médico dijera que estaba lúcida esa persona para otorgar un poder a un tercero. Entonces, ¿qué hicieron todos los notarios? Empezaron a pedir todos certificados médicos, porque en el fondo, ¿qué dijeron? Mejor me cuido mi espalda. El notario siempre va a preferir proteger su espalda en el evento que haya algún problema con ese poder. Bueno, sin embargo, eso ha sido una discriminación tremenda para el adulto mayor, porque se estableció una edad. Entonces, ellos definieron que a los 75 años tú ya tenían que pedir un certificado médico para poder generar un poder en notaría. Entonces, después salió, bueno, la ley Zamudio, que está en contra, obviamente, de esta discriminación arbitraria en general. Y ahí se ha producido siempre una discusión que terminó en, ojalá surja, digamos, un proyecto de ley donde se deje sin efecto o se prohíba, en realidad, se prohíba solicitar a los notarios certificados de lucidez para emitir poderes. Sin perjuicio de eso, ha estado la discusión y se le pidió bueno, no sé si soy muy latera de esto, pero creo que es No, no. importante tener los antecedentes, pero a la Corte Suprema, si mal no recuerdo, el año pasado también se refirió en pleno es cuando toda la Corte Suprema habla sobre un tema y define una directriz. Entonces, en vista de que la Corte de Apelaciones había dicho esto, todos le solicitaron a la Corte Suprema que también definiera una directriz, y ellos dijeron, lamentablemente, dijeron que si bien
no era una obligación de los notarios. Sí estaban facultados para solicitar un certificado médico para corroborar que esa persona que estaba otorgando un poder a un tercero estuviera en su sano juicio, por decirlo así. Pero dijo, obviamente, dijo que el ideal era, al igual que en los testamentos, que por ley el notario tiene que estar presente físicamente, escuchando al testador, en los casos de un poder general de una persona mayor, también debiera estar presente físicamente, porque ustedes saben que los notarios en general lo que se dice es que nunca están presentes, entonces que estuviera presente para él con sus propios ojos verificar y hacerse un juicio de que esa persona está con las capacidades para poder otorgar un poder. Eso hay notarios que lo hacen, ¿ya? Hay notarías que efectivamente están de la mano de no discriminar etariamente, digamos, y estar personalmente presentes cuando esa persona otorga un poder, preguntarles, él pregunta qué día es hoy, cómo está, cómo se llama su... O sea, ciertas preguntas que el notario dice, sí, esta persona está capacitada para otorgar un poder, independiente de la edad, si es un tema que es de si está con su sano juicio, si está con todas sus capacidades cognitivas para otorgar ese poder. Y eso, entonces efectivamente, como dice Margarita, eso se ha producido una burocracia enorme porque el adulto mayor, para poder ir a la notaría, que ya es un tema, ir a la notaría, tener la redacción del poder, etcétera, tiene que ir ante un médico que le otorgue ese certificado y no cualquier médico, porque también se cuida la espalda, va a otorgar ese certificado. Entonces, al final es una bola de nieve que va creciendo. eh, y es así, sí, es así. Entonces, en el fondo, lo bueno que se está concientizando, siento yo, el problema que ha surgido en contra, que perjudica al adulto mayor, y por tanto, yo espero que esta ley, efectivamente, la ley que prohíbe pedir estos certificados, salga el próximo año, yo creo, porque se ha movido harto, así que esperemos que resulte. Fernanda, entonces, al día de hoy, ya, es una recomendación o sea, no es una obligación que los notarios lo pidan, es una recomendación y por lo tanto el notario decide si quiere pedir o no a todos o si quiere verlos. En el fondo es una decisión del notario arriesgarse a una cosa o a otra, ¿ya? Exacto. El médico, este certificado, ¿hay una normativa que dice que tenga que ser de especialista, de determinada cosa, o es también a criterio del notario, que él dice, mira, a mí me sirve uno de médico general, o me sirve uno de psiquiatra, o me sirve uno de neurólogo? Lo que pasa que no es que como no es una ley, como te decía, no hay ninguna ley que exija esto, sino que todo recomendaciones. Tampoco hay una norma que diga qué médico o qué no médico, digamos, pero esto se va entre la misma práctica, se va estableciendo como normas de costumbre. Entonces ya el médico general, no es que el notario va a decir quiero de tal médico, sino que el médico general no se va a atrever a emitirlo, entonces lo va a derivar a un neurólogo y así sucesivamente. Entonces no hay ninguna normativa ni que establezca un tipo de certificado, que establezca el certificado, ni que establezca la especialidad del médico que emite ese certificado. ¿Mm? Entonces, si yo como médico general conozco a mi paciente, porque en el fondo pasa esto como en el escenario de la práctica, siempre que uno como médico no especialista, por ejemplo, uno puede decir ya, tengo súper claro el que no tiene capacidad de toma de decisión y puedo decir, esta persona tiene una demencia severa o tal condición, no tiene capacidad de toma de decisiones conservada. Y alguien que no tiene antecedente o que no tiene clínica, que yo como clínico estoy súper convencido de que tiene indemnidad cognitiva. Si yo médico general, o no especialista, o no sé, un traumatólogo, no tengo idea, alguien hace ese certificado y se lo lleva al notario, el notario puede decidir si lo acepta o no. Exacto. Ese es el punto. Ya. No Entonces, hay ninguna norma, entonces eso da un vacío tremendo. entonces yo puedo ir a preguntar antes, o sea, si yo me atiendo en la notaría X, yo puedo averiguar cuál es el requisito que me pone el notario X, porque Exacto. probablemente va a ser así que tal persona tiene la costumbre de hacer tal cosa y esto en el fondo es súper variabilidad local. Ya. Y cuando tú dices este tema,
que eso da para otro conversatorio. Vamos a tener algunos conversatorios de demencia, de evaluación, de toma de decisiones y esas cosas, y también notas tenemos al respecto. Para ti, por ejemplo, como abogada, que te ha tocado ser, tú decías, cierto notario suplente y tienes, estás familiarizado con esto, cuando tú dices, yo le pregunto tales o cuales cosas a la persona, ¿ustedes como abogado o los notarios tienen alguna recomendación que les diga, miren, hay que fijarse en esto, este es como el mínimo tip para saber que una persona tiene capacidad de toma de decisiones conservadas, o es también súper arbitrario? Es totalmente arbitrario, es Ya, totalmente a juicio de la persona que está haciendo la pregunta, lo cual también si tú te fijas, es súper amplio. Claro, o sea, también de hecho, cuando la Corte Suprema habla de este certificado, dice, perdón, es que lo tengo acá, dice, el notario debiera conversar a solas con quien va a realizar el negocio jurídico y constatar que no viene ni engañado ni presionado, y que está en pleno uso de sus facultades cognitivas. Eso es súper es súper amplio. ¿Ah? Es muy, muy amplio, porque no dice cómo yo voy a evaluar. Yo como notario, que no tengo ningún conocimiento médico, eh, no sé cómo puedo evaluar cognitivamente a una persona. O sea, realmente es algo muy, muy ambiguo. súper. Muchas gracias, Fernanda. Ujú. Vamos a revisar las preguntas porque hay algunas en el chat para después ir pasando a los otros, a las otras preguntas. Un segundo, vamos a ver aquí, decimos una. Tú me dices ahí, Cami, si me falta una. Sí. Dice, si la persona mayor, Vania Giel, si la persona mayor tiene demencia leve, donde se olvida de lo del día, pero no de quién es, ni del rito, ni de fecha de nacimiento, y nos reconoce perfectamente, ¿está capacitado para tomar el poder? Dice, ni root ni fecha de nacimiento. Puede ser, no sé a qué se referirá eso ahí, A que Vania. no es el rito, sino que Ruth Ah, y ya, fecha de nacimiento. ya, Sí, ok. error de Gracias, tipo. gracias, Margarita. Yo puedo dar una respuesta desde la clínica, pero a ti, Mm. Fernanda, por ejemplo, si alguien te cuenta este caso y tú como abogada, ¿cuál sería tu impresión? No, no, yo creo que no está capacitado para otorgar un poder, porque uno tiene que estar en pleno conocimiento de lo que hace, pero si no te acuerdas el día de ayer, el día de mañana, significa que no tienes conciencia 100% de lo que estás haciendo. Ese es a mi juicio, digamos. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Y es buena la pregunta que hace Vania. Y efectivamente, bueno, ahí Fernanda da una argumentación. Nos podemos meter más profundo en el tema. Solo decirlo así como tip general y entendiendo que es súper variado de nuestra audiencia, vamos a hacer unas aclaraciones que nos pueden ayudar así como orientar un poquito de uno como no especialista o como persona cualquiera o familiar, quedarnos claros si alguien nos está entendiendo o no. Lo que yo quería comentar, que en general, y ahí para ver si a ti se serviría algo así, Fernanda, cuando uno habla con una persona, bueno, hay distintos tipos de las decisiones, hay decisiones que son más simples, hay decisiones que son más complejas. Yo puedo, por ejemplo, no saber, tener dificultades para saber cuáles son las implicancias de vender mis bienes, pero sí puedo saber si quiero sopa o si quiero puré, no sé, o si me gusta o si prefiero ir un panorama que otro. ¿Ya? Y en el fondo esto así, dejándolo súper grosero, pero que hay distintos escenarios. Y también por otra parte hay algunas cosas que son como algunas reglas que uno dice, bueno, para poder saber si es que alguien me está entendiendo, lo primero es que pueda recibir el mensaje, que lo pueda escuchar, que lo pueda leer, que ese mensaje entra, que la persona sea capaz de recapitular y de decir lo que está recibiendo en el fondo con sus propias palabras, que pueda en el fondo entender o cuál es la decisión o expresar cuál es la decisión frente a la que está, cuáles son las distintas alternativas de elección que existen, cuáles son las consecuencias de cada elección, si yo hago esto va a pasar tal cosa, si yo hago esto va a pasar tal cosa, y que sea capaz de manifestar esa decisión y de mantenerla en el tiempo. Eso es como lo que uno en el día a día, sin hacer la evaluación neuropsicológica o algo así, es como el de alguien que necesita tomar una decisión, desde la clínica en el fondo. No sé si eso a ti te hace sentido un poco en relación a lo que ustedes ven o a las conversaciones que pueden tener como abogados, como notarios. Sí, la verdad que uno como abogado, o sea, uno cuando está en notaría ve muchas cosas. Entonces, en el fondo, creo que
más allá, y te agradezco la explicación, creo que no corresponde que nosotros evaluemos esos temas porque escapa de nuestros estudios, de nuestras capacidades, digamos. Entonces, en definitiva, em, creo que uno tiene que dar por hecho que la persona que va a hacer un trámite tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo. Yo no puedo ya, porque es mayor, porque es una persona mayor, ya pensar que tiene alguna incapacidad cognitiva. Entonces, eso es lo que primero un notario al hacer un poder tiene que pensar que es una persona mayor, sí, pero es una persona como cualquier otra. Entonces, cuando ya de la conversación aparece alguna cosa más que me dé sospechas de que hay alguna dificultad cognitiva, ahí yo creo que puedo entrar a una evaluación, creo que en ese caso corresponde. Porque en principio somos todos iguales, somos todos capaces, esa es la generalidad, somos todos capaces, eso dice el Código Civil y eso dice la ley. Entonces esto es una excepción, entonces es una excepción por edad, ¿cierto? O una excepción cognitiva que en realidad no es por edad, acá estamos hablando de las personas mayores, pero en el fondo es una excepción a la norma general de que todos somos capaces. Entonces creo que esa incapacidad efectivamente hay que verla con más detalle, Súper. personalmente. Muchas gracias, Fernanda. Ahora, Margarita, cuéntanos. No, es que yo creo que ya pasó hace rato lo que, que quería mencionar, entonces estaría muy fuera de foco, ¿ya? Que tiene que ver con esto de que muchas personas, ya como tienen una rutina tan similar, ya les es difícil diferenciar un día de semana, ya, de un día festivo. ¿Ya? Entonces cabe la posibilidad y no están mirando ¿cómo se llama? El calendario, porque hoy en día cada vez hay menos calendario en la casa y menos posibilidades de ver, ¿cierto? ¿Cuál es, para personas que no están tecnologizadas, ¿cierto? De saber qué día es, en qué día están viviendo, independiente si tienen o no tienen demencia. Entonces, claro, entiendo la pregunta, ¿cierto?, que hacía Vania en términos de que se le olvida el día, claro, porque ya no tiene dónde verlo, no está, ya no va al trabajo, no realiza las actividades que hacía, ¿cierto?, antes, pero sí recuerda todo el resto de los datos. Pero entiendo que ya lo respondieron. Era No, pero eso. creo que es una súper buena aclaración. Muchas gracias, Margarita. Empezaron por el chat a hacer varias preguntas de interdicción, así que vamos a pasar a ese tema, que era nuestro siguiente bloque. Pero queda una pregunta de esta primera parte, Fernanda. Yo creo que se explicó un poquito con lo que tú dijiste antes de esto de que no podemos asumir que, o sea, que de partida todos estamos en condición. Porque hay alguien que dice, por ejemplo, otra pregunta, ¿cuáles son los criterios que se pueden tener o se tienen en las notarías para asegurar que la persona mayor no vaya a realizar los trámites en contra de su voluntad? Y ahí iríamos, según lo que tú dices, que cualquier persona no va a realizar el trámite en contra de su voluntad. Sí. Mira, lo que pasa es que cualquier persona, independiente si es tercera edad o no, puede estar obligada física o emocionalmente a actuar contra su voluntad. Y eso igual, no sé si, yo creo que no solo en notarías o no solo porque uno es abogado, yo creo que uno se da cuenta cuando alguien está haciendo algo contra su voluntad o está bajo presión de otra persona al lado, etcétera. Cuando yo he visto personalmente personas de la tercera edad que van muchas veces, de repente uno los ve, siempre van acompañados, van o con sus sobrinos, con su hijo, etcétera, o incluso me ha pasado con terceros y uno ahí también, ahí depende del criterio del notario, pero uno también pregunta ahí qué hace, sabe, le pregunta a la persona, uno nota al tiro, por ejemplo, uno le empieza a preguntar a la persona y habla el sobrino y habla el otro y le corta la conversación. Entonces ahí uno ya empieza a indagar un poquito más, dejar que hable la persona, por qué está haciendo esto, que sabe lo que significa. En el fondo es estar presente, es preguntar. Pero el notaría, en el fondo, no hay ninguna norma, nada que diga eso. El notario tendría que estar con 100.000 ojos y todo el personal, porque son cosas que tratan de disimularlas, obviamente. Hay muchas personas que van bajo presión a firmar un poder general. Y en la medida que uno pueda observar eso,
claro, lo puede parar, pero si uno no lo alcanza a observar porque fue muy bien hecho el acto, digamos, es difícil. Muchas gracias, Fernanda. Mm. Margarita. Además, sí, no, que estaba pensando en situaciones un poco complejas también que se producen porque, no sé, ya, la persona mayor, estoy pensando en personas con demencia, ¿ya? Está sumamente de acuerdo en entregar un poder para, no sé, para que el hijo sea el que vaya y haga el trámite para el cobro de la jubilación o de la pensión que pueda tener, ¿cierto? Están absolutamente de acuerdo, pero por alguna razón llegan donde el notario y no, yo no sé qué vengo, no sé por qué, ya después de que todo había sido conversado, consensuado, eso también suele ocurrir, ¿ya? Entonces, o sea, yo entiendo la posición, ¿cierto?, en la que se encuentran los notarios y entiendo la necesidad también de poder, de alguna manera, ¿cierto?, protegerse, ¿ya? Porque también suceden cosas que son complejas. Yo recuerdo hace muchos años ya atrás, yo trabajaba en una institución de residencias, ya para personas mayores, y me llegaban postulaciones de personas que estaban en otras residencias con colillas de pensión o de jubilación, ¿cierto? Donde se veían préstamos y esos préstamos habían sido tramitados, ¿cierto? Por las personas que administraban estas residencias particulares, ya con o sin autorización. Entonces se cometían muchos abusos también en contra de las personas mayores, ya no solamente con demencia, sino que también con algún analfabetismo, ya fuera cierto formal, funcional, ya eh, o que no lograran tener pleno entendimiento, ¿cierto? De las implicancias legales del trámite que estaban realizando. Entonces, también se entiende, o sea, yo creo que es un tema bien de harto debate y bien ambivalente, ¿ya? Porque por un lado sí, es una protección, como indican, ¿cierto?, para las personas mayores, pero por otro lado también se constituye en una discriminación positiva, pero discriminación al fin y al cabo. ¿Mm? Eso. Muchas gracias, Margarita. Vamos a pasar ahora a la segunda temática que habían preguntas que tiene que ver con la interdicción, ¿ya? Y luego les podemos retomar si es que hay algún otro tip general que queremos dar. Recordarles que este conversatorio va a quedar grabado y lo pueden ver apenas termine en YouTube, si ponen YouTube opción mayor, o en nuestra página web también si van a conversatorios, ver conversatorios previos. Invitarlos a que visiten nuestra página y que pongan atención también a las alianzas y descuentos, que nos sigan por Instagram. Y ahí, por ejemplo, pueden saber que tenemos una alianza con Ducha Segura que ofrece un 10% con el código opción mayor. Todo acá es fácil, opción mayor. Y ustedes tienen para optar a su descuento. Y también saber que hay empresas en el fondo que nosotros, lo que ustedes encuentran en nuestro catálogo, son empresas o profesionales o servicios que son confiables, que son de calidad y que han sido filtrados. ¿Ya? Muy bien. Fernanda, ¿nos podrías explicar, así como en simple, qué es la interdicción? ¿En qué casos se puede solicitar? ¿En qué casos corresponde? ¿Cómo se solicita? Un poco como el concepto y después le vamos a pedir a Margarita que nos cuente así como el paso práctico de el que siguen las personas para realizarlo. Ya, bueno, la interdicción, a través de la interdicción lo que se busca es declarar incapaz, en este caso al adulto mayor. ¿Qué significa incapaz? Que en el fondo no es capaz eh, administrar sus propios bienes. Por lo tanto, al declararlo interdicto, lo que se busca es nombrar a un tercero que administre a nombre de él sus bienes. Pareciera que es lo mismo que un poder, pero esto es una declaración sin la voluntad de la persona. Es una declaración donde un tercero, en general es un hijo, un pariente, solicita a través de un tribunal que se le declare la interdicción por demencia a este adulto mayor. Y cuando se habla de que hay como una interdicción que es judicial y otra que es administrativa, ¿a qué se refiere eso? Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay una, mira, siempre ha sido judicial,
Lo que pasa es que hay una administrativa que salió con la ley de discapacidad. Entonces, con la de discapacidad, si tú estás inscrito en la, ¿cómo se llama? Registro de discapacidad. En el registro de discapacidad, tú con ese registro, tú ya puedes ir a tribunal y es más fácil, por decirlo así, que el juez declare la interdicción. Súper. Muchas Es al gracias. revés, voy desde otra parte hacia tribunales, no solo en tribunales. Margarita, ¿cómo ves tú y qué experiencia tienen ustedes con el tema del trámite? ¿Cómo se hace? Que había gente que estaba Mm. preguntando ahí en el chat. A mí la Después. verdad es que el tema de la interdicción me complica un poco, ¿ya? Ujú. Porque em, siento que a lo mejor sí se podría, sirve para resguardar en el fondo que la persona no dilapide, ¿cierto? Los pocos o muchos bienes que pueda tener, ¿ya? Y que alguien pueda ser el curador, como bien dice, cuidador, ¿cierto? Administrador de los bienes. Sin embargo, el tema de la interdicción no solamente se aplica hoy en día ya al tema de los bienes, sino que también se traspasa como a otras decisiones. Por ejemplo, ya, vamos a ingresarlo a una residencia. Nadie le pregunta a la persona si quiere ingresar o no porque está interdicta. Entonces, no tiene poder de decisión al respecto. Y hasta donde yo al menos lo entiendo, ya puedo estar absolutamente equivocada, ya, y ahí agradecería que Fernanda me pudiera aclarar. Ya, hasta donde yo entiendo es solamente para el tema de la administración de los bienes, ya, aunque ese bien sea una caja de fósforo, ya, pero no para este otro tipo de toma de decisiones. Ahora entiendo también por qué se hace, pero es como una muerte social en el fondo de la persona. ¿Ya? Respecto a lo práctico, la verdad es que nosotros en Peñalolén, en Quintún, trabajamos con la Defensoría de Personas Mayores, ¿ya? Que es mucho más rápido en términos de que no hay estudiantes de derecho que hacen la rotación con los distintos casos y que esto puede, no sé, demorar bastante tiempo. Ahí los dos abogados que atienden ya llevan el caso personalmente, sin estudiantes. ¿Ya? Em, lo primero que ellos solicitan es que nosotros podamos tramitar la certificación de la discapacidad. Ya nos piden ciertos documentos, como el certificado de discapacidad, no es decreto, ya, la resolución de la COMPIN, ¿cierto? Y la credencial. Ya, no me preguntes por qué piden los tres documentos para lo mismo, si en el fondo están indicando lo mismo, pero es lo que solicitan. Y según lo que ellos informan hoy en día, en los tribunales que están pidiendo ese documento, porque finalmente es un peritaje que se hace a la condición de la persona, ¿cierto? Presunto interdicto, como dicen los abogados, ¿cierto? eh, y es un peritaje hecho por un instituto, ¿cierto? Una institución, un organismo que tiene seriedad, como la COMPIT. ¿Ya? Te piden los documentos de identidad de quién va a ser interdictado, el presunto interdicto, el presunto curador, y cuando hay más hijos, por ejemplo, ya te piden también un documento notarial, ¿ya? En el cual se indique que todos los hijos están de acuerdo en que sea Pepita Pérez o Pepito Pérez el curador del padre. Lo que me indicaban, no sé si eso es nuevo, ya, pero lo último que me comentaban era que en el mismo juicio de interdicción, ya hoy en día estaban nombrando al curador y a la persona que cuida, al cuidador, que no necesariamente tenían que ser la misma persona, pero muchas veces sí, digamos, recaía en la misma persona. Una vez que el trámite de la COMPIN está realizado y tenemos todos estos documentos, ya ahí recién se deriva a la corporación, ya, o donde no hay defensorías, claro, ya, o a la defensoría en el caso nuestro, ya,
y este trámite es un trámite que siempre tiene que ir con patrocinio de abogado. No se puede hacer por uno mismo. ¿Mm? Muchas gracias, Margarita. En el chat del Zoom les dejamos unos links donde aparece la información, porque donde aparece por escrito este tema del trámite lo que nos explicó Margarita, así como desde lo cotidiano, de qué es lo que se necesita para la credencial de discapacidad. Y en las mismas páginas están los documentos que hay que bajar y que uno tiene que pedirle al médico, por ejemplo, al integrante o al equipo de salud que complete y al asistente social y salen los pasos, porque hoy en día esos documentos, y esto que nos explicaba Margarita, efectivamente es a través de Internet, ¿ya? O sea, la persona tiene esos documentos y ¿por qué lo menciono? Porque hay muchas personas que están en un servicio público, como puede ser el caso de Margarita, que tiene una excelente articulación municipal y con las distintas entidades, funcionan de cierta forma, pero pasa que hay gente, por ejemplo, que se puede atender de forma privada y que no sabe cómo hacerlo. Y la verdad es que también tiene que, a través de la página web, se suben los documentos y hay una parte, ¿cierto? Que esto que decía que hay un punto porque hay un informe que es biomédico y funcional, otro que es social y hay otra cosa que tiene que ver con la funcionalidad que se llama IVADEC, ¿ya? Sí, Y eso a nivel público en general, ¿cierto? Se hace y hay personas certificadas, pero si ustedes, donde ustedes atienden, no hay una persona que aplique eso que se llama IVADEC, no se preocupen porque tienen que ingresarlo igual por internet, poner los dos documentos y esa evaluación, que es lo que dice Margarita, se la van a hacer en la Compin, ¿ya? Así que ahí va a quedar y esas páginas las vamos a subir también en la web para que las tengan después como de recordatorio. otra cosa importante, Marilu, es que el informe social y de redes no necesariamente tiene que ser, ¿cierto?, la colega de la municipalidad o del CEFAM, ¿ya? Sino que, no sé, en el trabajo de un hijo, ya por decir, por poner un ejemplo, ya siempre hay un departamento de recursos humanos, ¿ya? Y ahí siempre hay trabajadores sociales y ese trabajador social igual puede hacer este informe, ¿ya? Gracias, Margarita. Y ese punto también es súper importante porque desde el punto de vista del médico, de Mm, esto, que es el paso previo, dijimos, primero se certifica la discapacidad, que es un trámite como administrativo, y luego cuando tengo esa credencial, mm. empiezo el trámite legal donde el abogado presenta esta como solicitud de interdicción y viene todo el proceso. Entonces, en esta fase previa también, el certificado de la parte médica tampoco es de médico especialista, puede ser médico general, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí lo que nos dice Margarita es que hay varias alternativas, y con esto la asistencia social, que tenemos varias alternativas para poder acercarnos a este tema de lo que es la acreditación de la discapacidad. Fernanda, no sé si nos quieres hacer algunas aclaraciones en relación a este tema y un poco los comentarios porque Margarita también mencionó varios puntos que Mm. muchas veces generan como duda, que es este tema como de la muerte social, qué implica la interdicción y finalmente también, ya nos estamos acercando al final del conversatorio, como ¿en qué momento debiésemos pensar en interdicción y como cuáles son sus ventajas o desventajas? ¿Y en qué momento, para ir cerrando, deberíamos pensar en esto de los poderes? Porque estamos hablando de distintos como Mm. escenarios. Eso. Y en el chat, para que nos pueda ir cerrar, hay preguntas que están relacionadas, que hay gente que pregunta que cómo se puede proteger a una persona mayor. Hay personas que preguntan, claro, que si hay alguien que tiene una demencia inicial, pero que al tener esta demencia inicial no tiene todo totalmente su juicio conservado, si uno al tiro tendría que pensar en interdicción. Yo sé que esa es una pregunta clínica, pero en el fondo también uno sabe que por eso, desde tu perspectiva, uno sabe, bueno, en qué escenarios, que son en un extremo, yo tendría que pensar en la interdicción. Y por otro lado también, si es que hay personas que están tomando malas decisiones, pero que todavía tienen como capacidad de toma de decisiones, pero quizás están vendiendo cosas o están haciendo cosas como de forma desordenada, si es que hay alguna manera de protegerlos, si es que hay algún intermedio antes de llegar a la interdicción. Eso así, global. Eh, bueno, ahí como lo explicó muy bien Margarita, creo que ese procedimiento de interdicción administrativa, por decirlo ahí entre comillas, hace que se haya agilizado mucho porque le quita un montón de pega al juez, a tribunales, de toda la parte previa cognitiva o médica, por decirlo así. Em, Respecto a tus preguntas, creo yo, a modo muy personal, siempre creo que es mejor un poder que una interdicción,
¿ya? ¿Por qué? Porque la persona que otorga el poder lo hace bajo su propia voluntad y por tanto al hacerlo bajo su propia voluntad sabe lo que está haciendo, puede poner límites a eso, puede definir qué es lo que quiere más claramente, quiere vender, no quiere vender, quiere irse a tal, cuando esté en tal condiciones, quiere irse a tal parte o quiere mantenerse en su casa. O sea, uno puede tomar decisiones y siempre las mejores decisiones para uno, creo yo que las toma uno. ¿Mm? Por lo tanto, en ese sentido, mi consejo es siempre cuando están con tienen un familiar de la tercera edad, siempre aconsejarles hacer un poder antes, cuando están en su sano juicio, cuando están con todas sus antenas puestas, antes y no después. Después es muy difícil tener un poder y después el paso es la interdicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que para realizar, para mover, para poder mantener a ese adulto mayor, si no tenemos los recursos, pero esa persona sí tiene los recursos, pero no puede disponer, hay que declarar interdicta lamentablemente. ¿Ah? Es un trámite súper engorroso y no solo engorroso, creo yo que doloroso, un trámite difícil y además que muchas veces produce quiebres familiares, porque la decisión que antes la tomaba uno, ahora la quieren tomar 6 o 10, entonces no todos están de acuerdo. Por lo tanto, esa es mi recomendación, ¿ya? No siempre, no es aplicable a todos los casos, obviamente, pero en general, si uno está en su sano juicio, incluso a la edad de uno, da lo mismo. Tener un poder, una persona de mucha confianza y tener un poder que yo le otorgue para en caso de que me pase algo. Uno no sabe si mañana cruza la calle y ya después ya no puede disponer de uno mismo. Eso, respecto de interdicción versus poder notarial. ¿Mm? Muchas gracias, Fernanda. Vamos a ir cerrando. Van a quedar algunas Tengo, preguntas que nos comprometemos a verlas después en la página y le vamos a dar ahí también a Margarita la posibilidad también de ir cerrando. sí, es que tengo una pregunta para Fernanda que a lo mejor la respondió, ya, pero como yo me quedé pegada en algún minuto, es la vigencia del poder, ya, porque yo puedo hacer un poder, pero ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Qué El pasa si poder lo quiero revocar? Perdón, Sí. el poder tiene eternamente vigencia mientras no se revoque por otro poder o no sea revocado por algo. Sin perjuicio de eso, muchas veces las instituciones piden vigencia del poder, pero ese trámite no es más que ir al archivo judicial y pedir al archivero judicial que le ponga un timbre o una firma electrónica hoy que diga que ese poder no ha sido puesto sin efecto por otro poder. Es igual que el testamento. El testamento sigue vigente, bueno, hasta que yo realizo otro testamento o dejo nulo el otro. ¿Mm? Ujú, Pero si no, perfecto. es eterno, digamos. Mm. Yo creo que muchas gracias, Fernanda. Ya, así como de cierre, yo creo dejar en bote algo que creo que es súper importante, que es el tema de poder tener una ley ya de directrices anticipadas, ya donde yo pueda decidir, ¿cierto? Antes, cuando estoy en pleno uso de mis facultades, qué es lo que quiero para mi vida en caso de que no pueda, ya más allá de un poder, ¿cierto? Donde pueda definir, ya si quiero no solamente ver qué es lo que quiero que hagan con mis bienes y a quién se los traspaso, sino que también cómo quiero ser tratada, si quiero o no quiero estar conectada a algún soporte vital en caso de accidente. Creo que ese es un tema que urge. Ya no solamente para las personas mayores, sino que para cualquier habitante dentro de este país. ¿Ya? Tal vez no tenga mucho que ver, pero creo que también es un trámite legal que está al debe. Muchas gracias, Margarita. Vamos a ir cerrando y vamos a tomar el guante ahí, Margarita, y efectivamente vamos a hacer un conversatorio de voluntades anticipadas. ¿Qué es lo que hay? Porque han habido ciertos avances. Nos falta mucho, pero hay algunas cosas que están ahí que están pasando. ¿Ya? María Fernanda, no sé si quieres hacer algún comentario final. Eh,
No, mira, encuentro toda la razón a Margarita, ¿eh? O sea, lo que yo les decía, que siempre uno va a ser la mejor, va a tomar las mejores decisiones para uno mismo. Por lo tanto, siempre adelantarse y preferir, digamos, no, todavía no se puede, pero hoy tenemos un poder que podemos hacer declaraciones y todo mediante escritura pública y antes de esperar que otros decidan por nosotros mediante la interdicción. Y bueno, y agradecerles a todos los asistentes, porque en realidad ha sido muy, muy interesante y entretenido la conversación, y gracias a Margarita. Y bueno, a usted, Opción Mayor. No, gracias a todos ustedes. Ya. Muchas gracias a nuestras panelistas por lo clarita, por lo cálidas. Los dejamos invitados a poder compartir la grabación de esta conversatoria a través de YouTube y que puedan revisar en la página web nuestro ítem de trámites legales para ver las distintas notas. Luego nosotros vamos a transcribir, se va a poner, van a encontrar más adelante en la página web este conversatorio y un escrito, y ahí vamos a tomar quizás algún comentario o alguna cuña para responder a algunos temas que no se alcanzaron a comentar. Muchas gracias, Marinés, por los comentarios en el chat, que nos comentó ahí también que ellos tenían una experiencia en relación a la interdicción. ¿Ya? Muchas gracias a todos, buenas noches, y nos vemos en 15 días más con un nuevo conversatorio que ya los vamos a avisar por las redes. Síganos en Opción Mayor en Instagram y visiten nuestra web. Muchas gracias.